Hola, feliz año. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pensé mucho si hacer esto en formato de, eh, ¿cómo se llama? Podcast. No sé si hay tantas cosas. O hacerlo en vivo y la verdad que me pareció bastante mejor hacerlo en vivo. Espero que hayan pasado e iniciado un buen año del 2026. Eh, y bueno, la verdad que hay un par de cosas que fui trabajando y sintiendo y experimentando en estos últimos meses y que sentí que, bueno, valía bastante la pena pasar por acá y poder compartirlas. Cuando estuve pensando cómo ponerle el título a si lo hacía en forma de podcast, la verdad que el más honesto hubiese sido me creció el culo. Porque es la verdad. Y porque es un poco lo que originó eh, esta conversación, esta charla que quisiera compartir con todos ustedes que están acá en Terapias del Sentir. Bueno, algunos habrán notado cierto silencio mío, sobre todo a finales de año. He tenido que tomar algunas decisiones y pasado por otros procesos. La verdad que tengo un par de amigas astrólogas, pero nadie me avisó que ser nodo sur en Virgo iba a ser semejante montaña rusa. Pero bueno, aún a pesar de todas las cosas tan difíciles y tan duras que he atravesado el año pasado y que sé que todavía me quedan por atravesar, creo que me he conocido mucho más, me he conectado mucho más con mi humanidad y esto me parece algo muy bueno de poder compartir porque creo que es lo que nos ayuda a ir avanzando y conociéndonos en los procesos de tratar de encontrar conciencia. Hay una frase que a mí me acompaña hace muchísimos años que me gusta mucho, que dice: no busques en mí la perfección, pues yo no la tengo y no lo soy. Quizás solo pueda inspirarte ver cómo sobrellevo todas mis imperfecciones sin perder la alegría de vivir. Jamás, desde que inicié este camino de poder compartir mi proceso ciento espiritual, las cosas que a mí me ayudan mucho y me han ayudado y lo siguen haciendo en los procesos de vida que voy atravesando con los demás, el compartirlos y la importancia del poder sentir, jamás tuve la sensación de decir yo sé algo que vos no y por eso te puedo ayudar, porque tenemos una asimetría, sino todo lo contrario. Es como es maravilloso poder caminar juntos e ir aprendiendo unos de los otros en cómo gestionar las cosas que nos van pasando. Para aquellos que no saben, bueno, yo estoy trabajando el superar una adicción. Fumé durante 32 años y en junio del año pasado me enfermé muy feo en el Camino de Santiago. Me agarré una neumonía bilateral haciendo el camino y fue como un momento de mucha inflexión, además de muchas cosas que pasaron, de un momento de mucha inflexión, porque bueno, tuve que enfrentarme rápidamente y sin mucha anestesia con una elección de vida, sabiendo que si seguía fumando no iba a poder seguir haciendo las cosas que me daban mucho sentido y propósito en mi vida. Y además no podía seguir justificando lo que era ya injustificable. Eh, yo durante muchos años fue como ir acomodando mi casa, todos los espacios de mi casa, pero siempre dejaba algo guardado en el diván, ¿no? O en el sótano, en el diván, o en un cuarto. Yo sentía que bueno, que fumar me ayudaba, que fumar me tranquilizaba, que fumar me concentraba, que fumar formaba parte de una forma de canalizar algunas cosas que yo sentía que en su momento no podía gestionar, y que bueno, que había podido calmar, trabajar, concientizar un montón de cosas en mi vida. Mi violencia, mi agresividad, mi autodestrucción, mi angustia, grandes periodos de depresión,
y que había podido como acomodar y sentir y procesar y tomar conciencia y elaborar y aprender a través del sentir y de la conexión espiritual a gestionar esto de otra manera, a integrar las heridas, a reconocerme, a conocerme. Pero bueno, este era como mi permitido. El cigarrillo era, no sé, mi parte que yo sentía que por ahí podía canalizar mis demonios, ¿no? Y la verdad que fui muy inteligente porque la verdad que Dios me ha dado cierta inteligencia para algunas cosas, no para todas, pero para algunas cosas me ha dado una inteligencia y una capacidad de construir argumentación suficiente que me permitía seguir justificándolo, hasta que bueno, mi cuerpo ya no me permitió justificarlo. Y la verdad que comparto con ustedes que cuando me enfermé, estando en el camino, acompañando un grupo de seres maravillosos, en ese primer camino que hicimos, cuando me contacté con quien es mi guía y mi maestra, fue muy rotunda su respuesta. Me dijo, bueno, empezá a despedirte del Camino de Santiago porque nunca más vas a poder acompañar personas, porque vos estás haciendo elecciones que no son coherentes con lo que vos querés. Seguir fumando no es una opción, ni en tu proceso espiritual, ni en tu salud, ni en tu cuerpo, ni en la vida que vos decís que querés tener. Entonces esa incongruencia la estás pagando carísimo. Y bueno, si para vos el hacer el camino es tan importante, listo, date cuenta que no vas a poder nunca más volver a hacer el Camino de Santiago. Imagínense lo que eso fue para mí. Y bueno, fue suficiente razón y golpe y susto, miedo, como para decir, dejo de fumar. La verdad que yo nunca pensé que iba a poder hacerlo. Yo fumo desde que he fumado desde que tengo 16 años. Cuando empecé a fumar fue un cambio muy fuerte para mí. Y bueno, yo sentía que me iba a acompañar hasta el último día de mi vida. Yo en las intenciones del 2025 no había puesto ni de casualidad dejar de fumar. Todo lo contrario, le pedí a Dios que por favor Philip Morris no dé de baja el Marlboro Gold. Tenía la verdad que un aspecto muy, muy necio. Y compartir esto creo que muchos nos podemos encontrar en estos lugares, ¿no? En estos espacios, en estos hábitos. No tiene por qué ser un cigarrillo, puede ser cualquier otro tipo de adicción, puede ser comportamientos, puede ser formas de pensar, puede ser relaciones, puede ser tantas cosas, puede ser. Eso que a uno más miedo le da enfrentar, porque tiene muchísimo miedo de fracasar, de no poder, de encontrarse con un punto de incapacidad. Y la verdad que, bueno, a fuerza de bastante voluntad y determinación y de mucha ayuda y de mucha paciencia de mi entorno, los 3 o 4 primeros meses fueron un infierno, pero después el tiempo fue pasando. Ahora llevo 7 meses y medio desde que fumé el último cigarrillo y no volví a fumar. Pero claro, el no fumar provocó que una voz que yo había callado a los 16 años, producto de empezar a fumar, porque las adicciones son una forma de escaparnos de nosotros mismos. Las adicciones son gritos de ayuda, son búsquedas de conexión, son formas de gestionar desde una manera muy equivocada, pero a la vez muy eficiente, determinadas cuestiones afectivas y emocionales que en su momento no sabemos cómo gestionarlas de otra manera. Y la verdad que, bueno, volvió la ansiedad que yo tanto canalizaba con el cigarrillo, y también el no tener quemada la boca y las papilas gustativas me hizo darme cuenta que hay un montón de cosas súper ricas en este planeta y que son muy, muy sabrosas para el paladar. Pero bueno, empezó a pasar que obviamente el cigarrillo me provocaba cierta anorexia, me permitía controlar la ansiedad de una manera diferente, que lo hacía tan naturalmente que no me daba cuenta. Y el no canalizar ya ni la ansiedad,
ni el tema de la relación con la comida, con el cigarrillo, hizo que aflore algo que yo había tapado cuando tenía 16 años. Yo en este momento tengo 51. Era una voz que estaba muy guardada ahí adentro. Y básicamente lo que pasó en estos últimos 7 meses es que me creció el culo, literalmente engordé, pero no engordé en todo el cuerpo, engordé fundamentalmente en las caderas. Y comenzó a ocurrir que al verme en el espejo a las mañanas o al vestirme, empecé a escuchar una voz tremendamente agresiva, violenta, denostativa, de adentro mío, que miraba mi reflejo en el espejo, la ropa o cómo me quedaba, y empezó a hablar una voz que estaba muy callada, que es muy agresiva conmigo. Y al principio fue como, uy, mierda, ¿y esto de dónde salió? ¿Dónde estaba? Yo no me imaginé que lo tenía ahí adentro, es particular porque era una reacción de mucha agresividad y de mucho desprecio hacia lo que miraba, o un pensamiento, pero además una emoción. Y empecé a escuchar esa voz, porque comencé a darme cuenta de que tenía cosas muy pendientes conmigo desde hacía muchísimos años, y que no las había resuelto, no las había integrado, simplemente las había tapado con el humo, las había tapado con la capacidad de respirar. Yo al día de hoy, cuando estoy muy nerviosa o cuando algo me agita, lo que hago es respirar exactamente igual como si estuviera fumando, pero lo hago con el aire. Entonces hago... Y no saben cómo se tranquiliza mi cabeza, mi cuerpo, pero bueno, fumo aire. Y fue empezar a escuchar esta voz. Y al principio me enojé mucho con esta agresividad interior, pero después me di cuenta de que defendernos de lo que nos duele, o defendernos de lo que nos agrede interiormente, simplemente esconde las cosas que nos pasan adentro, pero no nos ayuda a poder madurar. Que madurar es poder enfrentar aquello que más nos angustia o nos molesta de nosotros, o no esperamos que nos pase, o tenemos escondido hace mucho tiempo, tapado con otras cosas hace mucho tiempo, y requiere de nuestra atención. Perdón, entonces empecé a escucharla, a esta voz. Y es una voz de muchísimo, es una voz muy agresiva, porque es una voz que tiene mucho miedo. Es una voz que tiene mucho miedo al rechazo. Es una parte mía que tiene mucho miedo a la soledad. Es una voz que está muy herida con la herida del abandono. Y conversando con ella interiormente, vinieron muchos recuerdos de sentirme inadecuada cuando era chica, por no tener el peso que mi familia esperaba que yo tuviera. De muy chica crecí rápido, me desarrollé rápido y a la vez engordé rápido. Entonces es una voz que se construyó tratando de defender una parte de mucha vulnerabilidad mía, en una edad muy temprana, de 8, 9, 10 años, donde sobre todo todas mis compañeritas de la escuela eran muy flaquitas y yo era muy grandota y muy alta y muy gorda para la época. Y me sentía muy desubicada, muy fuera de escala, muy errónea, fallada. Y entonces esta voz que surgió de tanta agresividad en ver mi nueva talla, es una voz que está tratando de protegerme y que está escondida ahí hace muchísimos años, y que se fue calmando cuando yo empecé a fumar. Y en el empezar a fumar a lo largo del tiempo,
Hay alguna gente que le pasa así, que de paso lo pude leer, que bueno, el cigarrillo siempre me permitía decir, bueno, hasta acá comí y prendo el cigarrillo, o estoy nerviosa y en vez de comer, fumaba. Y, y al principio fue complejo, porque encontrarnos con nuestras partes heridas después de mucho tiempo cuesta, la verdad que cuesta. Pero a la vez también lo sentí honestamente un gran regalo, una gran oportunidad, una gran conexión de humildad, de sensibilidad, de empatía, de comprensión, de verdad, que, que me ha ayudado a escucharme desde otro lugar y a poder pensar determinadas cosas desde otro lugar. He pensado mucho en la sobreexigencia, sobre todo en el mundo femenino. He pensado mucho en cómo nos castigamos interiormente. He pensado mucho cómo en estos tiempos modernos priorizamos lo estético a la salud. He pensado mucho en los mecanismos de escaparnos de nuestras partes heridas y a veces en negaciones tan profundas que no nos permite avanzar. Y es toda una jugada esto, ¿no? No sé cómo decirlo en castellano, porque ¿cuánto buscamos idealizaciones o perfecciones o asertividades en los caminos espirituales en vez de buscar humanidad? Si hay algo que he sostenido durante muchos años y espero seguir sosteniéndolo, es la coherencia en decir, yo voy a enfrentar las cosas humanas que me toque y eso me va a permitir desarrollar mejor mi conciencia espiritual. No porque tenga las cosas resueltas, sino porque uno aprende desde su conexión espiritual a perderle el miedo a su humanidad y a perder el miedo de que los demás nos vean humanos. Por eso esta frase de no busques en mí la perfección, yo no la tengo, no lo soy, ni quiero serla. Quizás te ayude el poder inspirarte en cómo sobrellevo todas mis imperfecciones sin perder la coherencia y las ganas de ser feliz. Y en este tiempo me ha tocado amigarme con un montón de cosas y sobre todo me tocó volver a sentarme con mi niña de 8, muy herida, muy dolida. He tenido muchos días de llanto, de angustia, de congoja, de desazón, porque creo que eran lágrimas o llantos de mucha soledad en una etapa muy complicada de mi vida, que recién a los 51 pude encontrarme con esa nena que se sentía tan distinta. Aparte tenía mucha testosterona claramente, porque fui a buscar un par de fotos y la verdad que no parecía una nena, parecía un changuito. Tenía el pelo muy corto como varón. Bueno, y fue como poder abrazar, porque creo que la angustia de esa nena de 8 fue la que me llevó en su momento a fumar. Y también encontrarme con la de 15 y 16 que tenía ganas de ser linda, de ponerse las polleritas esas chiquitas cuadraditas, eran cuadriculadas tipo escocesas, pero tenían otro nombre, que no había forma que mi culo entrara en una de esas en aquel momento. Y era la sensación de que todas iban de una determinada manera a las fiestas y yo iba de otra, y tener que... y poder recordar, ¿no? Poder atender hoy esa tristeza, esa desazón, esa sensación de ser desproporcionada y diferente en aquel momento. Y consolar a mi adolescente y poder abrazarla y poder hablar con ella y
y a la vez también poder hablar con mi ansiedad y mi necesidad de canalizar todo este pensamiento tan rápido y compulsivo, y poder hablar con mi cuerpo y agradecerle a mi cuerpo todo lo que ha aguantado, porque además yo soy una persona privilegiada, yo he podido hacer cosas impensadas con mi cuerpo, desde deportes, viajes, desafíos físicos. He ido a Plaza Francia en el Aconcagua, he navegado el Amazonas, he cruzado el Nahuel Huapi en kayak, he hecho el Camino de Santiago 6 veces en la vida de Francesco. O sea, mi cuerpo, he andado en bicicleta, he hecho Salta Cafayate en bicicleta, he subido muchos cerros. O sea, mi cuerpo ha sido muy, muy generoso conmigo, muy generoso conmigo. Pero bueno, fue volver a atenderme y a encontrarme con estas partes que muchas veces dejamos abandonadas, y acá viene esto que quería compartir, ¿no? Con quien sienta, porque esto es para quien sienta. Los procesos de conciencia no te llevan a ningún lugar, no hay un lugar a donde ir. No hay alguien que diga o que pueda decir yo ya sané, o yo ya estoy, o yo ya... La vida es un devenir constante y permanente. Sí creo que los procesos de conciencia y espirituales nos ayudan mucho a generar herramientas para poder gestionar lo que la vida nos va trayendo. Y que si estamos vivos y si estamos acá, es que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender y muchas cosas que sanar. Escuchaba el otro día a un especialista en duelo, porque también estoy viviendo muchos duelos en mi vida, y esa persona decía, hay que tomar conciencia que nosotros somos el eslabón más evolucionado de nuestra constelación. Y eso ya es un montón, eso ya es un montón. Si por encima le ponemos un poco de conciencia, la herencia o el legado que dejaremos a toda nuestra descendencia, sea por hijos o sobrinos o la humanidad misma en nuestra descendencia, va a hacer que el camino sea un poquito más fácil para otros. Entonces, yo muchas veces siento esta necesidad de poder compartir la vida misma, la humanidad misma, el poder caerme y levantarme, como nos pasa absolutamente a todos, y el seguir aprendiendo de mí y seguir aprendiendo de las experiencias que voy viviendo, y poder compartirlas, porque creo que eso nos acerca, nos hermana, nos ayuda, también nos da esperanza, ¿no? Y nos ayuda a saber que bueno, que hay momentos en la vida que son complicados y que hay muchas cosas que nos dan mucho miedo, pero si tenemos las razones correctas y aprendemos a confiar en nosotros, vamos a poder ir superándolas o trascendiéndolas o aprendiendo a vivir con ellas. Así que bueno, tengo talla nueva, que por el momento estoy, creo que es la talla que tengo que tener, es la talla que me ayuda a estar conectada en humildad conmigo y en conexión conmigo. También he podido descubrir cómo tenía este sesgo de confirmación, ¿no?, en la cabeza, porque era permanentemente estar viendo el tamaño de mi cuerpo o el tamaño de los cuerpos de los demás, y nunca me había dado cuenta que le prestaba tanta atención a eso, y claramente lo hacía porque tenía un gran miedo adentro, ese miedo a no ser querible, a no ser deseable, a no ser, no sé, como que podía encajar en los estándares, ¿no? Y creo que a todos nos pasa eso. Y también poder darme cuenta de que en otros momentos que he tenido la talla esperada, también había una pequeña voz de rechazo todo el tiempo. Y como que llegó el momento de que ya no tapar con humo los dolores, las penas, las tristezas, los terrores, las angustias,
los desprecios, los mecanismos de defensa. Y hoy a mis 51 años, atenderme y amigarme y tratarme bien, y a esa voz que trata de defenderme y que lo hace desde la agresividad, poder escucharla, abrazarla y dialogar con ella de una manera comprensiva, firme, honesta, determinante, pero sabiendo que y explicándole que está todo bien y que ya no es necesario que me agreda, porque puedo trabajar la aceptación por mí y cultivar una buena relación interior. La gran mayoría de nuestros conflictos, de nuestras angustias, de nuestros miedos, nuestros terrores, de las cosas que nos indignan, nos enojan, nos violentan, no tienen nada que ver con lo que nos pasa afuera, tiene que ver con lo que tenemos todavía atorado o atrapado adentro. Y las experiencias de la vida nos traen las situaciones necesarias y exactas y precisas para poder atenderlas. Yo no hubiese podido seguir creciendo y madurando si no enfrentaba mi adicción. Y enfrentar mi adicción ha logrado o ha hecho que pueda adentrarme en espacios interiores de mi ser que jamás imaginé que tenía. Y me ha permitido encontrar espacios dentro mío que requerían mucha atención y mucho tiempo y mucho cariño y mucha luz. Y he podido... he llorado mucho. He llorado mucho en estos últimos 7 meses. Creo que he podido llorar todo lo que no me permití llorar en otros momentos de mi vida. Y he podido ver y he podido sentir los miedos que que traté de esconder en otros momentos de mi vida. Y creo que todos nosotros estamos llamados a integrar alguna adicción, porque el que no tiene la adicción al cigarrillo quizás lo tiene a las compras, y el que no tiene a las compras lo tiene a la crítica, y el que no tiene a la crítica lo tiene adicción a que todo le salga bien, y el que no tiene la adicción a que todo le salga bien tiene la adicción a que nadie lo abandone. O sea, todos tenemos una tara. Todos llegamos bastante tarados a la vida adulta, y el que no lo reconozca porque tiene 2 problemas, ¿no? Está como yo hace 8 meses atrás, de que para mí fumar no era un problema, y tenía un enorme problema porque no lo reconocía y tenía una parte muy necia y fue muy necesario tener semejante golpe, y en el lugar que lo tuve, y poner en riesgo cosas tan importantes para mí como es caminar el camino y ser peregrina con otras personas, para que me dé la razón suficiente y la fuerza para poder soportarlo y sobrellevarlo. Entonces, creo que el proceso de poder superarnos en estas adicciones ocurre cuando sentimos que ya es suficiente el poder enfrentarnos con nuestros terrores más profundos. Y esto que creemos que nos define, y el tremendo miedo que todos tenemos de ser rechazados, de no ser queridos, de no ser suficientes, de no ser dignos, de ser amados, que creo que es una herida muy común y muy de nuestra generación, muy de nuestra época, ¿no? Entonces, nada, me parece que nos lo debemos, que el proceso que yo estoy en estos momentos acompañándome en el ir conteniéndome y tratándome bien y aprendiendo a escuchar lo que mi niña interior necesita, y mi adolescente, y hasta la voz misma de la adicción,
me ha hecho acercarme más interiormente. Y a la vez también he podido ablandarme un poco. Pero eso no sé si es la adicción o ya es vejez, ¿no? Ya es, ya que me estoy volviendo vieja. Entonces uno se pone más blando porque si no, si uno es viejo y duro, no te traga nadie, ni uno mismo, ¿no? Y hasta me rasco, pero eh, ha sido y está siendo un proceso de mucha transformación. Y agradezco a Dios el poder compartirlo, porque yo sigo sintiendo que las redes no tienen que ser espacios que nos alejen y nos vuelvan más tarados ni más adictos, sino que nos permitan compartir cosas un poco más profundas y saber que no estamos solos y que a veces lo que nos pasa a uno le pasa a otro. Así que bueno, nada, sentí que quería compartir con ustedes, que me ha crecido el culo y que ha surgido en mí mi adolescente de los 16 y que esto me ha permitido crecer en intimidad conmigo y poder escuchar muchas cosas de adentro que requieren la atención, y uno tiene que perder el miedo a ir hacia adentro y uno tiene que saber de que sí hay otra manera de gestionarlo y sí hay otra forma de vivir y que uno lo aprende. En otro momento de mi vida la verdad que no hubiese podido gestionar esto de esta manera ni de casualidad, pero bueno, con paciencia, con cariño y sobre todo con fe, sabiendo que nos pasa lo que nos tiene que pasar, se puede ir haciendo. Así que bueno, a partir de mañana voy a empezar a compartir en el grupo de Telegram de Terapias del Sentir y en la gente que ya está anotada en el Camino del Sentir para este 2026, unas reflexiones de un terapeuta brasilero que no es conocido en el mundo latino, pero bueno, yo ahora acabo de ir a Brasil, un viaje también muy intenso y me ha permitido conectarme con mis raíces. Bueno, ustedes algunos saben que yo soy de nacionalidad portuguesa y mi abuela materna vivía en Brasil, en Mococa, así que todos mis veranos de cuando yo era chica los viví en Brasil. Entonces Brasil para mí era como, en mi infancia era un pido, era un lugar muy bonito y bueno, volví a Brasil por un par de semanas y bueno, me encontré con esta persona que fue muy conocida, que se llama Tadashi Kadamoto y que me gusta mucho porque es un terapeuta que hoy ya tiene 90 años y que le ha pasado de todo, pero de todo en la vida. Ha tenido mucho éxito, ha tenido muchos conflictos, ha sido una persona muy cuestionada en Brasil, ha tenido hasta denuncias en los cuales, bueno, se retiró de la vida profesional, pero él nunca dejó de hacer sus meditaciones a las 6 de la mañana y a mí me encanta porque es un terapeuta que ha vivido y es un hombre que ha conocido el éxtasis espiritual, pero también los infiernos humanos. Y yo creo que nos podemos acompañar todos desde la humanidad, desde lo real, desde lo tangible, desde lo que a vos te pasa también me pasa a mí, lo que a mí me pasa también te pasa a vos. Y me parece que una persona que le ha pasado tantas cosas en la vida y que ha podido sostener su fe y su espiritualidad, tiene mensajes muy bonitos para transmitirnos. Así que bueno, llegó a mí un día muy difícil de estos meses, llegó a mí este libro que se llama Conciencia de él, que trae unas reflexiones para todos los días y bueno, es como que sentí, vamos a compartir en el grupo de Terapias del Sentir y con los del Camino del Sentir del 2026 estas reflexiones cortitas como para ir ayudándonos a tener una conexión diaria, a sentirnos un poquito cerca y que seguramente, como siempre digo, a alguien le va a venir bien. No sé si lo voy a hacer progresivo, pero
nada, buscar algo que nos ayude a estar cerquita, ¿ok? Así que, bueno, nada, a ver si hay preguntas, sé que han estado escribiendo. Ah, más en la lupa pones terapia del sentir. Ah, ok, quería ver si había alguna pregunta. ¿Y cómo se supera el sentimiento de abandono si siempre tus padres lo contaban como una gracia? Yo creo que, Mirta, yo no creo que las cosas se superan. Yo creo que las cosas o las heridas infantiles o las experiencias de nuestra vida se integran y que eh, cuando uno le pone conciencia puede elegir darle un sentido. En estos duelos que vengo atravesando, aprendí o estoy aprendiendo de que yo no sé si las cosas que nos pasan tienen un sentido, pero yo elijo sentir que sí. Y entonces elijo transformar las heridas y las vivencias en experiencias que nutran mi conciencia y que nutran mi alma. Pero es una elección, es una decisión, es una determinación que tenemos que tomar. Nadie lo puede hacer por vos. Entonces, yo puedo pasarme toda la vida puteando a mi madre o a mi padre o a la vida o a quien yo siento que ha sido injusto o choto conmigo y victimizándome y voy a vivir una vida de mierda. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Si la gran mayoría de las personas eligen hacerlo así. Ahora, puedo aprender a transformar y hacer una alquimia de esas experiencias dolorosas, integrarlas en mí y preguntarme cuál es el lado, ¿qué le puedo sacar de bueno a esto? Toda situación guarda una bendición, ¿qué le puedo sacar de bueno a esto? Y quedarme con el aprendizaje y soltar el dolor de la experiencia, sí, sí puedo. Y te garantizo que se puede porque yo soy la persona menos indicada para estar acá. Y sin embargo, con menos aptitudes, menos cualidades, menos dones y menos talentos. Yo siempre digo lo mismo, en los procesos espirituales y de compartir las experiencias, no están las personas, no estamos las personas más correctas, estamos las personas más equivocadas. Más equivocadas, porque justamente esa es la paradoja que tiene la vida. Porque si esta persona que es la menos indicada puede, yo puedo. Si yo puedo, si yo he podido integrar tantas experiencias, significa que un montón de gente puede. ¿Por qué? Porque yo soy la menos indicada para poder. Entonces es una elección, Mirta, es una elección y es una responsabilidad. Nosotros hace 9 años que damos el camino del sentir y la verdad que yo siempre digo lo mismo, la persona que más necesita el camino del sentir soy yo, por eso lo doy, porque todos los años es diferente, porque todos los años te reafirma en algo y porque siempre surge algo que necesita nuevamente ser trabajado, integrado, aceptado. Entonces, el que perdona se salva, pero hay que aprender a perdonar. Espero que te sirva, que te aporte, Mirta, ¿ok? Cómo me uno al grupo de Telegram. Ya vamos a compartir acá el link de Telegram y si no pueden buscar en Telegram Terapia del Sentir Carolina Wilches y ya si no ya lo comparto, ¿ok? Paso a paso, claro que sí, paso a paso. Me gusta cómo lo tomaste, aprendiste a tomarte feliz. Bueno, muchas gracias. La idea es que aporte, que ayude acá. Sentarme a llorar como chiquita, mostrarme nuevamente vulnerable y sacar todo afuera una vez. Uno no se da ni cuenta, porque la verdad que uno no se da ni cuenta, todos los saldos pendientes de tristezas que tiene para llorar, de duelos que tenemos para hacer. Leía y estuve trabajando esto de los duelos porque es parte de con lo que quiero empezar el camino del sentir de este año. Y pensaba que mucha gente pregunta, ¿cuál es el peor duelo? ¿No? Obviamente que hay duelos que son muy fuertes, existenciales, pero el peor duelo es el tuyo. El peor duelo es lo que ya no,
y lo que ya no en vos, y lo que te das cuenta de que si seguís sosteniendo te va a hacer mal. Y esta es una cultura, una sociedad que no nos enseña a duelar, no nos enseña a... No sabemos qué mierda hacer con la tristeza, ni con la pena, ni con los finales. No sabemos terminar las cosas, no sabemos cerrar etapas. Entonces andamos cargando por la vida, andamos cargando por la vida un montón de cosas que nos hacen daño y que hay que tomarse un tiempo y un espacio necesario y suficiente para decir, bueno, lo duelo y lo dejo ir y lo integro y saco el aprendizaje y recupero energía para seguir para la vida para adelante. Pero no, nos cuesta, la verdad que nos cuesta. Bueno, espero que haya aportado. Tapar con humo, extraordinaria definición. Sí, el humo ya lo dice la bio, ¿no? Que el humo es, y estoy pensando por ansiedad, ¿qué puedes decir? Y la ansiedad es tratar de ir más rápido que la vida, y a la vez la ansiedad, yo me voy dando muy cuenta en esta ansiedad que estoy experimentando ahora, que en realidad es el querer escaparnos de nosotros mismos, el no tener un diálogo interior o un espacio interior, una relación con nosotros que nos haga bien. Entonces, y eso también hay que atenderlo y aprender a gestionarlo. El dedicarnos a nosotros tiene que ser una prioridad. ¿Cuánta gente dice, bueno, yo voy a ir al gimnasio, o no sé, o voy a ir a la nutricionista, y al gimnasio de la conciencia y del alma, ¿no? También necesitamos tener espacios de silencio, de conexión, herramientas para conectarnos con nosotros. Es muy importante darnos ese espacio y ese tiempo. Así que, bueno, feliz domingo, y espero que a alguien le aporte. Bueno, ya saben, el 24 de enero empezamos con el Camino del Sentir, 2026, un proceso de un año entero, donde aprendemos o hacemos un proceso para justamente integrar, conocernos, elaborarnos y pararnos en la vida desde otro lugar. Y este fin de semana que viene, no sé si va a haber otro, pero por lo menos de la primera mitad del año, el primer retiro de sanación, encuentro conmigo mismo, que lo hacemos en Salta, en San Lorenzo en realidad. Todavía quedan un par de lugares, así que bueno, para el que sienta empezar el 2026 sanando en un retiro de base espiritual, está hecha la invitación, todavía quedan lugares, ¿ok? Espero que aporten bien. Y nada, ya voy a compartir el grupo de Telegram, así vamos a aprovechar a Tadashi con sus reflexiones de una persona que le ha pasado de todo en esta vida y sigue encontrando el sentido de la existencia, ¿ok? Les mando un cariño, gracias por estar ahí. Bendecido año y bueno, que nos podamos acompañar mucho más cerquita este 2026. Chao, buena semana, gracias.